qué día tan hermoso. Por alguna razón, el sol ilumina las calles de un modo tan diferente hoy. El viento sopla lento y suave, como masajeándome la cara, como dándome una tierna y última caricia. Los autos de la ciudad se movilizan mientras la gente camina a sus destinos. ¿Destino? ¿Qué se sentirá tener un destino? A pesar de lo hermoso que es el día de hoy, no puedo ocultar la horrible realidad. Comprendí que, en esta vida, simplemente no cuento con un círculo social donde pueda platicar con alguien más que conmigo misma. Mi madre no pudo más y partió. Decía que papá era un mal hombre. Y no lo es. En la primaria íbamos por un helado, veíamos la televisión juntos, y en ocasiones me abrazaba. Mi padre ha visto cosas terribles, actos de gente malvada que parece concebida por el diablo. Gente sin escrúpulos que sin mostrar arrepentimiento ha detenido en su trabajo. Ha sido premiado varias veces, ha ascendido y ha recibido reconocimientos al cumplimiento de su deber. Mi padre no es malo, tal vez la mala sea yo. Tal vez, por más que intenté, no pude darle el mismo afecto y cariño que aquel polvo blanco que aspira para calmar sus nervios. Decía mamá que es un hombre malo, pero un día él siguió el caso de un tipo que, a base de engaños, raptó a una joven que tenía el sueño de ser modelo. Abusó de ella cruelmente, la maniató y finalmente acabó con ella. Mi padre vio las fotos de aquel terrible crimen y su vida cambió para siempre. Ese mismo día, le prometió a la madre que me cuidaría de este mundo hostil y cruel. Mi papá no era malo, pienso que yo igual me hubiera traumado al ver eso. Mamá dice que papá escuchó por medio de un amigo que aquel polvo lo calmaría, y bueno, a veces lo calmaba, a veces no. Recuerdo que papá le pegó a mi mamá. Yo estaba en el cuarto jugando, pero lo vi todo. Mamá se hartó y se fue. Mamá decía que papá era malo, pero me dejó con él, y él me cuidó. Nunca supe más de mamá. No me gusta pensar en la idea de que esa señora me abandonó. Ya lo sabremos. ¡Ay, qué hermosos días de escuela primaria! Papá iba por mí en su patrulla y me recibía con una sonrisa. ¡Ay, qué días tan amargos y oscuros en la secundaria! Cuando le avisaba a papá que había regresado, me ignoraba, y en más de una ocasión me reprendió por llegar tarde. El autobús no pasaba y a veces no tenía dinero para regresar, y papá me golpeaba diciéndome que me tardaba porque me quedaba con mis amigos, y que lo preocupaba en vano. Muchas veces le lloré explicándole que yo ni siquiera tenía amigos. ¿Amigos? ¿Qué se sentirá tener amigos? Ya lo sabremos. Algo debí haber hecho en ese tiempo que hacía enojar mucho a papá. Pero si en mi vida deleznable hay algo que me alegra, y si hubo algo en mi vida que amo, es el anime. Mi padre me mataría si supiera que gasté dinero en pósters, muñecos u otra cosa relacionada al anime, así que yo misma dibujaba y hacía con plastilina mis muñecos. Recuerdo que un día mi papá me abofeteó porque me descubrió dibujando en un cuaderno. Tus cuadernos son para estudiar, no para tus estupideces, me decía. Un día me di cuenta que mi llavero que había hecho con plastilina ya no estaba. Supuse que mi papá fue quien las tiró. Le preguntó y me dijo que sí había un problema. En fin. Un grupo de chicos en mi clase veían Bocchi de Rock. Mi anime favorito. No le hablaba a nadie de la clase, solo para cosa de la escuela y nada más. Pero, un día indiscretamente vi que en un celular pusieron una escena y el chico dueño del teléfono me dijo, ¿quieres ver? Sí, le dije, amo ese anime, le comenté. La escena era de cuando a Hitori Goto la atacaban las aves mientras comía su helado. Fue tan gracioso que me reí como nunca. A pesar de mi falta de interacción, reía muy fuerte. El docente se dio cuenta y le quitó el teléfono a aquel chico. Solo se me quedó viendo feo mientras las demás me decían idiota, y demás cosas horribles. Y sí, tenían toda la razón del mundo. Fui una idiota. Tal vez por eso nunca tuve amigos. Pero seguí viendo el anime. Papá, afortunadamente, ya no estaba mucho en casa, así que pude verlo con mucha tranquilidad, eso sí, sin reírme muy fuerte, El primer capítulo, en cuanto lo vi, me identifiqué con ella ya que no tenía amigos, pero a diferencia de ella yo no tenía ningún talento.
Talento, ¿qué se sentirá tener talento? Ya lo sabremos. En el siguiente, cuando Nillita se llevaba a Bocchi, pregunté si sería posible si algún día alguien en la vida real se me acercara para hacerme parte de algo suyo. Una vez me invitaron a una fiesta entre los vecinos, pero papá no me dejó ir. Hasta recuerdo que advirtió a aquel que me invitó que se las vería con él. En fin, cuando Bocchi se armó de valor y se acercó a Kita, más me identifiqué con ella ya que me cuesta mucho trabajo acercarme a la gente, tal vez sea culpa mía. Tal vez sea molesta mi compañía. En el capítulo donde tenía que escribir una canción fue cuando me dije, tal vez ese sea mi talento, escribir o tocar. Bocchi se me hacía una chica tan talentosa, pero no. ¿Qué va? En la audición lloré de alegría al ver que la pasaron. Me alegré tanto por ella. Que ella fuese feliz me hacía feliz. Recuerdo que deseaba ayudarla comprando un boleto de su concierto. Cuando agarró a su hermana reclamándole que no dijera que no tenía amigas, me dio nostalgia, ya que siempre quise una hermana. Me encantó ese anime. Recuerdo que en el capítulo 9, salté la parte en la que los pájaros atacaban a Bocchi. Lloré por mi estupidez de reírme mucho. Por eso me alegraba por Bocchi, que podía ser tan feliz como yo lo quise ser. Cuando en el capítulo final me dijo adiós, sentí un vacío tan profundo por volver a la realidad. Me di cuenta de muchas cosas. Sé que la vida no es un anime, pero mi vida no era vida. Cuando pasé al cuarto de papá y metí mano entre sus cosas, me di cuenta que ya había sido despedido. Su cuarto tenía muchas botellas vacías, pero también tenía algunas cosas de su extrabajo. Nunca entendí por qué papá fue así conmigo. En fin, ya lo sabremos. ¿Qué se sentirá tener amigos? ¿Qué se sentirá ser una buena hija? ¿Por qué un maldito dibujo, aunque no exista, tiene más felicidad en un dedo meñique que yo en mi no menos maldito cuerpo? Me gusta pensar que quizás hay otra vida para en ella corregir mis errores. ¿Pero acaso habrá otra vida? En fin, ya lo sabremos. Dicen que el último sentido en irse es el del oído, y es verdad. Aún puedo escuchar entre las sombras el frenético no que gritó papá cuando ya estaba en el suelo. Desde las sombras escuché lo que supe que sabría. Mi mamá no me abandonó, mi papá movió las influencias en su trabajo para quedarse con mi custodia, y la amenazó diciendo que si volvía, bueno, le pasaría lo mismo que me terminó pasando a mí. Desde las sombras escuché lo que supe que sabría. Los chicos que me insultaron el día del incidente del celular fueron a verme para despedirse de mí. Después de todo, sí tenía amigos. Hasta me llevaron flores, supe que eran mis amigos ya que me llevaron un hermoso llavero de Bocchi. Desde las sombras escuché lo que supe que sabría. Un profesor se acercó a mi padre y le mostró un cuaderno. Mi cuaderno secreto que olvidé un día en clases. Por algún motivo me asusté porque mi papá se enojaría, Era mi cuaderno de dibujos. El profesor le comentó que tenía mucho talento en el dibujo, en la perspectiva y el sombreado. Descubrí que después de todo sí tenía un talento. Al final del camino fui un poco parecida a Bocchi, y eso me hace feliz. Y aunque le dije maldito dibujo, me dio las risas y los momentos más lindos de mi vida. Mi vida, ¿tendré esa otra vida para corregir mi error final? Ya lo sabremos. Lo que nunca supe fue por qué papá fue así conmigo, ya que mientras lloraba él también se lo preguntaba con dolor. ¿Por qué fui así contigo, hija mía? ¿Por qué, mi amor? Ay, papá, en serio me duele aceptar que nunca lo sabremos. La historia, en la tira cómica, es más o menos así. Una mañana de otoño de 1989, Garfield, el gato anaranjado, despierta con una horrible sensación. Al levantarse, para encontrar a sus amigos y contarles lo que le pasa, la emoción se incrementa hasta ser angustiosa. Entonces, el felino se da cuenta de que se encuentra completamente solo en casa. John y Oddie han muerto. Investigando la situación, Garfield descubre que su casa fue abandonada hace años.
De esta manera, y en una realidad donde sus amigos ya no existen, el gatito tendrá que luchar contra el peor de los miedos, la soledad. Luego de la publicación de esta tétrica tira cómica, se rumoreó que todas las aventuras posteriores a octubre de 1989 no sucedieron dentro de la línea de tiempo real de Garfield, sino que dentro de la mente de un Garfield solo y agonizante, con un temor gigante a morir sin ningún tipo de compañía y en medio de una casa que se cae a pedazos. Otra versión habla de que se trataría de un estado limbo creado por el propio gatito, debido a llevar una vida con mal karma, donde siempre ocupaba y manipulaba a quien podía. Es decir, una realidad donde Garfield está muerto, y como castigo lo único que le queda es vivir en una angustia eterna para así pagar todas las culpas que tiene pendientes. Sobre esto, el rumor dice que un fanático de Garfield, luego de leer la tira, fue a increpar a Jim Davis, creador de Garfield, para que le diera respuestas del porqué de esta macabra idea. Davis, tranquilo y sin remordimientos, le contestó. Era octubre y se acercaba a Halloween. La idea era hacer una historia que provocara miedo. Pero verdadero miedo. No a lo Hollywood. Nada de fantasmas en sábanas o calabazas volando. Sino de un miedo que trasciende todo tipo de culturas. El miedo principal. El miedo a estar y morir solos. El rechinante sonido de los tablones siendo pisoteados por aquellas botas sucias no parecía tan molesto como de costumbre. Su mente permanecía en un vasto infinito lleno de recuerdos falsos que no hacían más que burlarse de lo que su mente ignoraba en ese momento. Una Francia bastante horrenda de 1789 gritaba justicia y la cobraba por medio de lo que se le conocería como homicidio en un futuro. La pena de muerte del joven Thomas, de tan solo 19 años, era proclamada frente al enorme público. Y más que una sentencia parecía un juicio. Por el asesinato de 12 pequeños niños del orfanato Guiche, ¿se considera usted culpable o inocente? Y con esa casi macabra sonrisa, afirmó su horrible acto. La mirada de sus alrededores no daba molestia, repugna u odio. Parecía más confusión. ¿Cómo pudo haber hecho eso si era tan bueno? Los niños del orfanato lo querían como a un hermano más. Él jugaba con ellos y los cuidaba cuando enfermaban o tenían miedo. Pero hay que ver más allá de las apariencias. Pensamiento dudoso. No era una simple apariencia, el chico de verdad era bueno. Sin embargo, nadie más tenía las manos manchadas de sangre. Y parecía ser suficiente prueba el hecho de que fuera el único sobreviviente de aquel orfanato, irónicamente siendo también el mayor de los huérfanos. Lo había perdido todo. Jamás tuvo unos padres que le dieran lo que todo hijo merece. Aquel mal gesto facial se borraba mientras una lágrima comenzaba a deslizarse por su mejilla. Al mismo tiempo, su cabeza era cubierta por un trozo de tela que emanaba un apenas perceptible pero lo suficientemente molesto olor a alcohol. Negro. Todo era absoluta oscuridad. A los ojos de Thomas eran como un cielo nocturno con unas cuantas estrellas dándole algo de esperanza. Las pequeñas entradas de luz que la tela le obsequiaban cierta calma. Todo estará mejor cuando esto termine, volveré a estar con ustedes, un pequeño susurro que el verdugo logró percibir dentro de esa oscuridad mientras colocaba el trozo de mancuerna gruesa alrededor del cuello del chico. Las manos temblorosas del verdugo comenzaron a mover lentamente la oxidada palanca que daría cese a la vida del muchacho. Ni él mismo podía creer lo que estaba a punto de suceder. Pero alguien debía pagar por lo que le sucedió a los pequeños. ¿En serio era Thomas quien debía ajustar cuentas? Los llantos de nadie en especial cantaban una triste canción. El cielo nublado lloraba a la par de la triste escena que Francia presenciaba. La orden fue dada, y en menos de lo que cualquiera pudo darse cuenta, ahí estaba, el cuerpo de Thomas rebotando, luchando por sus últimos alientos de vida. Gemía de dolor, y la tela que cubría su rostro comenzaba a humedecerse. Thomas estaba llorando amargamente. Aquellos que no aguantaron, se fueron rápidamente. Los que se quedaban mirando sentían un nudo en la garganta. ¿Por qué tenía que terminar así? ¡Paren esto!, gritó alguien a lo lejos. Thomas es inocente. ¿Quién era esa preocupada voz ronca que pedía piedad a lo lejos? Un hombre cojo de rostro desfigurado corría torpemente hacia Thomas. De manera agresiva empujaba a las personas a su alrededor y continuaba gritando lo mismo que en un principio se le escuchó. «Fui yo», gritó desesperado al juez y al verdugo. «Yo los maté, dejen al chico. No lo soporto más». Sí, ese sí que tenía pinta de asesino, y la amargura con la que hablaba daba demasiada credibilidad.
Un cobarde más que no supo dar la cara en su momento, provocó un daño irrefutable en alguien que no lo merecía. ¿Pero qué importaba? Uno más, uno menos. Pudo con 12, ¿acaso no podría con un 13º? Ni cerca. Al borde de la desesperación, aquel hombre tomó al muchacho y comenzó a tirar de él sin pensar, con la absurda esperanza de que en algún momento la cuerda se rompiese y el chico cayera al suelo. Mas lo único que provocó fue una rotura de cuello y una muerte inmediata. Un descanso sin dolor, no más agonía. Y todo se volvió oscuro. Tomás recordó en aquel último momento las palabras que el párroco de la ciudad le dijo alguna vez. ¿Qué hay más allá para aquellos que hacen el bien o el mal? ¿Sabías que los que se suicidan no van a ningún lado? Solo Dios decide quién vive o muere. Quien muere justamente siendo malo, recibe su castigo. El bueno, verá la gloria de Dios. ¿Pero fue suicidio o homicidio? Tomás había perdido todo, Tomás quería morir. Aquel día Francia se hundió en silencio. Se dejaba mojar por la tristeza del ocaso nublado. El sol durmió y ni siquiera la luna se asomó para saludar. Y antes de la verdadera ejecución, aquel malvado que decidió dar la cara fue encontrado muerto en su celda. Un viernes, a las 8 p.m., fui a cenar a un restaurante. Busqué un lugar y empecé a ver la carta. Minutos después, vino un mozo y me dijo: «Buenas noches, señor, ¿qué desea ordenar?» «Buenas noches. Quiero un vino tinto y carne asada, por favor», contesté. «Enseguida lo traigo, señor», me respondió. Él se retiró y me quedé esperando, viendo a las personas, eran muy finas. Aproximadamente media hora después, vino con una copa, un vino tinto y un plato con una carne exquisita. Estaba comiendo, cuando de repente uno de los pedazos tenía algo, no sé cómo explicarlo. Crujió, pero no le di importancia, ese fue mi error. Una semana después, empecé a tener un dolor de panza muy molesto, mi apetito creció y cada vez empezaba a comer más y más, lo cual me pareció raro ya que no engordaba. Fui al médico y me hicieron un análisis. El doctor vino y me dijo: «Quédese tranquilo, haga reposo». «¿Pero, qué tengo? ¿Qué me pasa?» Repito, quédese tranquilo, no tiene nada grave. Solo un dolor de estómago casual. En una semana seguro se le pasará, mientras tanto, tómese esto una vez cada 5 horas, dijo dándome un antibiótico. Hice caso tal como él dijo. Me quedé en mi casa e hice reposo, tomaba el antibiótico. Era bastante raro y doloroso. Sentía algo ahí. No me preocupaba demasiado ya que, el doctor me había dicho que no tenía nada. Había pasado una semana y nada cambió, de hecho, empeoró. Tenía vómitos y empecé a bajar de peso según la balanza, pero mi panza seguía igual, se agrandaba. Como antes les dije, sentía algo ahí abajo, me empecé a preocupar y decidí ir al médico nuevamente. Estuve durante una hora haciendo la fila y no me atendían. Hasta que llegó mi turno. Era un doctor diferente al anterior, le conté lo que me había pasado y me hizo otro análisis. Los resultados dieron igual al anterior, solo cambiaba mi peso, disminuía. Los doctores no entendían qué pasaba. Debo admitirlo, estaba paranoico. Tenía miedo. Días después siguieron los vómitos. Algo se notaba ahí abajo, era como si algo estuviera vivo. Intentaba tranquilizarme, pero no podía. Un día, me desperté, había algo que daba patadas, parecía que quería salir. Estaba aterrado, no sabía qué hacer. Los médicos me decían que no tenía nada, pero esa cosa mostraba lo contrario. No podía creer lo que estaba pasando, quería despertar de esa pesadilla, pero para mi desgracia era real. Los golpes fueron tantos que mi piel se empezó a estirar, era como un hombre embarazado. Ya era un hecho, algo había ahí abajo y no podía hacer nada para detenerlo. Fui al médico otra vez más, esa sería la última. Los doctores estaban sorprendidos, tenían miedo de qué cosa pudiera tener allí, en mi cuerpo, eso era lo peor. Me llevaron a urgencias e intentaron sacármelo. Yo gritaba de dolor, estaba muy perturbado, saber que tienes algo dentro tuyo, un ser vivo. Unas garras provocaron una hemorragia interna, estaba perdiendo mucha sangre. Los médicos actuaron y, con un bisturí, abrieron mi panza, pero para su desgracia no lo pudieron extraer. Yo estaba moribundo, en mis últimos minutos de mi vida. Esa cosa era como un pequeño monstruo, saltó a los doctores y los mató de una forma muy despiadada. Vino a mí y acabó conmigo. Espero que tú no corras la misma suerte,
Felizmente casado, Richard espera a su primer hijo con su esposa Sara, una buena mujer que conoció en unas vacaciones en Machu Picchu. Los días pasan, el vientre de Sara comienza a crecer. Richard está muy feliz, además su jefe le está por dar un ascenso, nada podría arruinar esa vida perfecta que empezaba a formarse, esa familia modelo. El futuro padre está muy emocionado a pesar de los malestares a los que últimamente se ha enfrentado, parece como si algo lo estuviera absorbiendo, es como si su vida estuviera siendo consumida por otra. Demasiado trabajo, los nervios por el ascenso, es lo que piensa Richard que podría estar causando todos sus malestares, la situación empeoró, Richard se desmayó en su trabajo, además de que vomita todo lo que logra digerir en su reducido horario. Pero todo eso queda en el pasado cuando llega a casa y mira a su bella esposa, su amor verdadero, la madre de su primogénito. Ya son 5 meses de embarazo, Richard se ve muy mal, ha perdido peso, los desmayos se han hecho más constantes, su rostro está muy pálido, grandes ojeras rodean sus ojos. Richard ha visto a muchos doctores, que por más análisis que le hagan estos, dicen que está en perfecta condición. Richard nunca creyó en hechicerías, pero debido a la insistencia de un amigo muy supersticioso aceptó ir a ver una hechicera, acordaron el horario de la reunión, Richard no quiso ir solo por lo que su amigo fue con él, ya el día del encuentro Richard dijo que tenía una reunión de trabajo por lo que llegaría tarde, fueron hacia un pequeño descampado donde solo había una pequeña casa, su amigo puso una de sus manos en el hombro de Richard y le dijo, a partir de aquí tienes que ir tú solo. Richard tragó saliva y avanzó, llegó hasta la puerta, una mujer lo atendió y le dijo, adelante, sea bienvenido, me llamo Katrina, ¿en qué puedo ayudarle? Richard respondió, soy Richard, vine aquí porque un amigo me dijo que usted podría ayudarme con mi problema. Katrina respondió, por supuesto que puedo ayudarte, tu problema es muy sencillo de resolver, tienes que ir a tu casa y matar a tu esposa, abrir su estómago y arrojar el feto a una hoguera. Una cara de horror se dibujaba en el rostro de Richard y casi gritando respondió, no lo haré, ella es la mujer que amo, ese regalo que crece en su vientre es lo que más he querido en la vida, no lo haré. Y la hechicera dijo, como tú quieras, si quieres que ese feto absorba tu vida para fortalecer la suya es cosa tuya, yo ya te di la solución, ahora todo depende de ti. Y ahora en las noticias matutinas una terrible masacre se encontró en la casa de Benson, al parecer alguien entró en la casa de los Benson y asesinó a sangre fría a la señora Benson con un cuchillo, lo más escalofriante de esta noticia es que el asesino abrió el vientre de la víctima y echó el feto a la chimenea, el principal sospechoso es el señor Benson, del cual se desconoce su paradero. La hechicera al escuchar esto soltó una carcajada y dijo, no puedo creerlo, lo hizo, no hay duda que son unos títeres jajajajaja. No te preocupes, no tengas miedo, no piensa dañarte, por ahora. Quizás te sientas extraño. Ser consciente que está detrás de ti pero no lo ves es una sensación, digamos, particular. Y sin embargo, tú lo sabes. Sabes que te matará, él lo desea. Sabes que siempre estuvo ahí, sabes que no todos pueden verlo, porque solo aquella minoría capaz de ver más allá lo ve. Respira, tan solo respira. Ignóralo. La vida es muy cruel, ¿lo sabes, no? Él es más cruel. Te observa, puedes intentar mirarlo con el reflejo de esta pantalla, pero no seas estúpido. Ambos sabemos que no puedes engañarlo. Ahora sí, puedes sentir miedo. Es su plato preferido. El miedo, tu miedo, él siempre se alimentó de eso, y vivió de ello. Pero no es suficiente. Quiere tu carne. La probará. No temas, no mires a los lados, no busques ninguna sombra de más. No te levantes. No lo verás. Pero recuerda que él siempre te observa. Sí, pero creo que lo sabes de más, es como el ángel de la guarda, sí, él disfruta de observarte como tú disfrutas tu helado, o tu música. Nadie puede entenderlo, pero lo disfruta. Sus ojos rojos, sus patas de cabra, su llanto de sangre. Sí, él siempre te observa, pero lo sabes. Puedes mirar, puedes contar las sombras, nada sucederá. Aún.